este es el segundo video. Vamos a estar hablando de lo que es el Espíritu Santo según el espiritismo. Porque muchos de ustedes, igual que yo, ok. Tengo un artículo publicado en Facebook, aquí está. Está al revés, no sé, no lo puedo cambiar, me imagino que cuando termine de publicar esto. Pero este artículo lo publiqué el día de hace 15 horas, no lleva 24 horas. Vamos a hablar de lo que es el Espíritu Santo. Cachorrito, toma nota de esto para que puedas cortar el video y puedas incluir esta parte solamente. Quisiera que en el título yo le puse al artículo, si abro el artículo, dice, para estar en concordancia, el artículo dice, a ver si aquí hay una... Monserrate, ok, ese mensaje ya yo lo leí, Monserrate. Ok, el artículo dice, entre una de las cosas que menciona, el Espíritu Santo, según el espiritismo verdadero, no existe como el sistema de un solo espíritu que se comunica con los hombres. Ahí vas a luchar con el número de letras, porque no puede pasar de 100. Y también escribo que el espiritismo lo que tiene de dulce es consuelo a los afligidos, que lo dice también ese artículo que es el 48 del capítulo 4 del libro de los Mediums. Vamos a hablar del artículo 48 del libro de los Mediums. Pati Salgado, saludos. Ok, en este artículo yo voy a leer mayormente las cosas que ya yo tengo para hablarlo y exponerlo. Dice, ¿qué significa para el espiritismo un sistema restrictivo? Porque es restrictivo, los católicos y los cristianos te dicen que lo que existe es el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el espíritu que tú tienes? ¿Por qué tú respiras? ¿Por qué tú piensas? ¿Por qué tú vives? Esa vitalidad que está dentro de ti, ese pensamiento, es un espíritu encarnado en ti. Y ese espíritu no puede tener una sola existencia para liquidar las deudas que ocasionó a todas las personas que se encontró en su camino durante muchos años, muchas encarnaciones anteriores. Entonces, vamos a quitar esto aquí. Entonces, es un sistema restrictivo porque te dice a ti que es el Espíritu Santo el que decide. Que tú crees en el Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Uno solo. Y los espíritus dijeron. Eso es el descubrimiento más lindo que he tenido en estos días. Me lo he gozado porque anoche yo estaba a las 2 de la mañana, antes de publicar el artículo, estaba buscando en el original francés, el libro de Génesis, de los Mediums, si ellos habían dicho y habían mencionado la palabra Espíritu Santo. Y lo vamos a leer porque ya verifiqué 3 versiones del libro de los Mediums, donde los 3 y las versiones en francés que se referían los espíritus al Espíritu Santo, le están diciendo a la gente, no puede existir un solo espíritu, que aunque le llames santo, no es lo que enseña el espiritismo. ¿Y dónde está el espíritu tuyo? Todos somos espíritus y no se dan cuenta. Y ese espíritu nunca va a morir. Y dice, ¿qué significa para el espiritismo un sistema restrictivo de un solo Espíritu Santo? Ya que resulta imposible que exista un solo espíritu, aunque lo llamen santo. El Espíritu Santo, según las creencias espiritualistas, no es espiritista, espiritualistas, de un espíritu único, no es conforme con las enseñanzas y creencias del verdadero espiritismo, que es además moralizador y consolador. O sea, el espiritismo no es kardecista, no es kardeciano, no es religioso, no es racionalista, no tiene que ver con la santería, con la hechicería, ni con la adivinación. El espiritismo es verdadero, de acuerdo a los contenidos de los libros codificados, que dice en el ítem 42 del capítulo 1 de Génesis, dice
que el espiritismo es moralizador, su poder moralizador. Soy espiritual y al bien yo voy a practicar, es amar a quien nos hizo mal. Divaldo Franco ha estado durante más de 70 años diciendo que el espiritismo es para cristianizar y nunca ha dicho que es para moralizar, porque ellos no creen en la moral. Y Chico Xavier tampoco hablaba de eso. Nunca Chico Xavier, en los 420 libros que dicen que él escribió, él puso referencia a lo que decían los libros codificados explícitamente. Nadie puede decir que Fran Montañés durante 12 años ha estado predicando espiritismo de cosas que él se ha inventado. Todo lo que yo predico es de acuerdo a lo que dicen los libros codificados. Yo cito de ahí. Entonces dice, porque que el espiritismo es además moralizador y consolador al mundo, porque está en total desacuerdo con las enseñanzas del espiritismo, ese pensamiento de un Espíritu Santo único. El espiritismo no está de acuerdo a ese modo de pensar de los religiosos de fe ciega. Los sistemas restrictivos no son más que opiniones aisladas que el espiritismo no puede ser responsable. Entonces nos vamos al artículo número 48. Primero, hay que hacer una vinculación entre lo que es el periespíritu. Estoy dando una clase el día de hoy para un video que quiero publicar. Todos somos espíritus encarnados, todos, tú y yo, tenemos un espíritu dentro de nosotros, o desencarnado. El mismo espíritu mío es mío y el tuyo es tuyo. Lo mismo ocurre con los espíritus desencarnados, que son los que se comunican desde el mundo de los espíritus, que son únicos, no están divididos, persisten, son inmortales. Por tanto, es imposible que exista un solo espíritu, aunque lo llamen santo. Repito, el Espíritu Santo, según las creencias espiritualistas de un espíritu único, no es conforme con las enseñanzas del verdadero espiritismo, que es además moralizador y consolador, porque está en total desacuerdo de este modo de pensar de los religiosos de fe ciega. Los sistemas restrictivos, lo repito, no son más que opiniones aisladas. Cuando alguien te dice no, porque tú tienes que pensar igual que nosotros, la gran inquisición de los católicos, entonces te ponen a ti en una posición restrictiva, te ponen una barrera y tú no puedes predicar algo que no sea el catecismo o que no sea esto que nosotros predicamos aquí, o doblarte ante las imágenes. O sea, tú no puedes ir allí a hacer lo que te dé la gana, sino que es un sistema restrictivo de que tú tienes que hacer solamente lo que te dice el pastor o te dice el cura. Entonces los sistemas que se llaman restrictivos no son más que opiniones aisladas. Eso lo dijeron los espíritus, no lo dije yo. Es una opinión aislada de un grupo que solamente quiere que los que están ahí hagan, piensen, digan y persistan en lo que ellos predican. Por eso que el espiritismo no habla de que es una religión y que las religiones, lo dice el capítulo 1, artículo 8 del libro de Génesis, que todas las religiones, incluyendo la cristiana, son instrumentos de dominación. Y que esos dirigentes que hablan bien mal, los espíritus hablan bien mal, y eso está en los libros codificados, eso no me lo inventé yo, pero nadie lo predica. O sea, todas las religiones son sistemas restrictivos, instrumentos de dominación. Entonces, ese modo de ver los espíritus, que es un solo espíritu, el Espíritu Santo, y nadie tiene espíritu, o sea, como un solo Espíritu Santo, atropella la lógica y la razón. Entonces, ¿de qué es lo que tú tienes dentro de ti? Entonces, ¿por qué tú me hablas de Jesús? Si Jesús se supone que se murió hace 2000 años. Jesús es un espíritu, ¿no?
puro y perfecto, no es Dios, y nunca lo fue. De ese modo de pensar sería equivalente a decir que nadie tiene un espíritu encarnado. Eso demuestra un total desconocimiento del mundo de los espíritus, que ninguno de los religiosos de fe ciega podían discernir en el tiempo que ellos escribieron la Biblia y pusieron esas cosas allí y hablaron del Espíritu Santo y pusieron el Espíritu Santo como una trinidad, un Dios con tres cabezas que no lo pueden ni explicar, Padre, Hijo y Espíritu Santo, poniendo a Jesús como Dios también, cuando Jesús dijo, yo no soy Dios, yo soy Hijo. Solo hay un Dios omnipotente y lo conocemos por sus atributos, no porque yo lo diga. Ninguno de los atributos que tiene Dios en este momento nadie lo puede superar, porque si no habría un Dios más alto que Él, que lo dominaría a Él. Por lo tanto, no puede haber en esto que nosotros vivimos otro Dios que no sea el que conocemos. Entonces, estas personas que predican un Espíritu Santo, lo dice la codificación, no soy yo, lo dice la codificación, es un sistema restrictivo que no tiene lógica ni razón. Cuando establecieron el dogma religioso de un solo Espíritu Santo, ellos no conocían ni conocen aún que existen espíritus. Entonces tú tienes que luchar con eso. Y más adelante en el libro de los mediums, estoy hablando de la ítem 48. Una de las secciones del capítulo 4. Tratando de ver si me viene a la mente. Porque habla el artículo 18 antes de que cuando fuéramos a predicar el espiritismo debemos predicarlo diciendo a la persona, ¿tú crees en los espíritus? No te vayas, no te tires ahí, ¿cómo se llama? No te tires a la calle a predicar espiritismo si tú no le preguntas a las personas, ¿tú crees en los espíritus? Porque te vas a encontrar la gran cantidad de testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, católicos, musulmanes, del Torá. Yo me encontré con un rabino. Entonces yo le dije, usted está predicando de que el alma es un punto negro en el espacio. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene dentro de usted? Es que yo no había visto desde ese punto de vista. Un rabino de Israel no me supo contestar qué es el alma. Le enseñaron que el alma era un punto en el espacio, un punto negro, un alma negra. Entonces, que además lo clasifican como, o sea, de fe ciega, podían discernir, pues no sabían del conocimiento de que todos somos espíritus. Que además lo clasificaron como un Dios y parte de una Trinidad que nunca pudieron explicar. Un Dios de tres cabezas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y esto todo carente de lógica y razón espiritual. No venga usted a los grupos a decir, no, porque la Biblia dice, no, porque el Espíritu Santo, no, porque Dios, Jesús es Dios, no, porque todas esas pamplinas cuando vienen donde mí no me vuelven. Y venga, vamos a ver las contradicciones que tiene la Biblia. Y tú la estás utilizando la Biblia de base. Y la Biblia se equivoca en casi todo lo que dice. Y es inmoral, porque la Biblia te habla a ti de que a las personas que tú vas a una guerra con ellos le tienes que robar el botín. Que a las mujeres hay que violarlas, que a los niños hay que, ¿cómo se llama esto que pasa con los niños? Yo tengo un artículo de cuáles son las inmoralidades de la Biblia, entonces yo le voy a enseñar eso a mis hijos. Las rodillas y perdonar. Bien común es la enseñanza de Jesús, Maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor.
del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Soy espírita y tengo un guía espiritual. Me asiste y me aleja del mal. Él me enseña a caminar y me da su amor. Entonces, te invito a leer en el libro de los mediums el ítem 48. Y vamos a leer el ítem 48 y con esto termino el tema. Que habla del sistema uniespiritista y monoespiritista. Quiere decir, hay sistemas donde son muchos espíritus, pero aquí hablamos de que de explicar que es un sistema monoespiritista, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, veamos el libro de los medios, ítem 48. Dice, y una nota que Fran añade antes de empezar a hablar de estaba yo ya, dice, nota de Fran Montañez en este tema, el libro de los medios, en el tema de los sistemas, que describe el Espíritu Santo, según las creencias de los espiritualistas, religiosos cristianos, y que yo lo comparo con lo que predican los seguidores de Joaquín Trincado, de un solo Dios, juez del universo, que cogieron a Joaquín Trincado y lo pusieron como un Dios del universo, un juez. Ese tipo de sistema restrictivo no es lo que predicamos en el espiritismo. ¿Qué dicen de Joaquín Trincado, Mateos? El supuesto juez del universo. Ellos dicen eso. Te va a una casa de Joaquín Trincado y dice, Joaquín Trincado Mateos, un pecador como tú y como yo, que supuestamente es el juez del universo. Ahora, ¿y dónde está eso? ¿Dónde se puede probar eso? No hay prueba de eso. Entonces, juez del universo, un solo juez, separado de Dios omnipotente, un Dios falso, según sus creencias, y la creencia de que un solo espíritu se comunica con los hombres y que este espíritu es Cristo, es la completa contradicción a las enseñanzas y creencias del espiritismo verdadero, que es moralizador y consolador al mundo. La razón rehúsa admitir que el Espíritu Santo se rebaje ejecutando semejante comedia. Eso lo dijeron los espíritus, no fui yo. Esta es la parte bonita de lo que es el espiritismo cuando tú lo lees y lo interpretas. Entonces, vamos a ver lo que dice el ítem 48. Sistemas uniespiritistas o monoespiritistas. Y dice, una variedad del sistema optimista consiste en la creencia de que un solo espíritu se comunica con los hombres y que este espíritu es Dios. ¿Quién es el protector de la tierra? Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos el primer problema. Dios no es espíritu. Dios creó los espíritus. Dios es increado. Es eterno, por eso que tiene una de las cualidades que Dios tiene, es que es eterno. ¿Y qué es eterno? Que vivirá por siempre y ha vivido por siempre. Pero la gente, la mayoría, no entiende la profundidad de ese pensamiento. No pueden entender que Dios no ha tenido principios. Porque todo para los hombres tiene que tener principios. Mira, Fran, tú tienes este lápiz que está aquí. Y este lápiz empieza aquí y termina aquí. Eso no pasa con Dios. Él es eterno, increado, siempre existió. ¿No lo quieres creer? Pues entonces pruébame lo contrario.
Y te invito a que vayas a los atributos de Dios, en el capítulo 2 del libro de Génesis. Y dice, ¿quién es el protector de la tierra? Cuando se ven comunicaciones de la más baja trivialidad, de una grosería irritante, llena de malevolencia y de maldad, habría profanación e impiedad en suponer que pudiesen dimanar espíritu del bien por excelencia. O sea, no daría lugar a un espíritu bueno cuando se tiene ese pensamiento de un Espíritu Santo. Además, si aquellos que lo creen lo hubiesen tenido, no hubiesen tenido jamás sino comunicaciones irreprochables, se concebiría su ilusión, pero la mayor parte conviene en haberlas tenido muy malas, lo que explican diciendo que es una prueba que el buen espíritu les hace sufrir, dictándoles cosas absurdas de este modo, mientras los unos atribuyen todas las comunicaciones al diablo. Hay algunos que dicen, no, el que se comunica es el diablo, no son los espíritus. Eso lo dijeron los espíritus. Quien puede decir cosas buenas para tentar, o sea, que el diablo es el único que se comunica, y entonces dice cosas buenas para convencerte y para tentarte de que te vayas con él a lo que ese supuesto diablo que no existe, tú hagas. Y caen redonditos, como una guanábana. Yo, de paso, una guanábana que trajo se estaba madurando, y si no te la comes, me la como yo. Todas las comunicaciones del diablo, o sea, como si fueran que todos los que se comunican del mundo de los espíritus es el diablo. ¿Quién puede decir cosas buenas para tentar? Otros creen que solo Jesús se manifiesta, solamente Jesús es el que habla. Y que puede decir cosas malas para probar. Entre estas dos opciones tan inversas, ¿quién fallará? Dice el Espíritu, el buen sentido y la experiencia. Decimos la experiencia porque es imposible que los que profesan ideas tan exclusivas lo hayan visto todo como debe verse. Solamente se basan. Mira, tú vas a un culto, como ellos le llaman, de evangélicos, pentecostales, en Puerto Rico, y vas uno en Nueva York, y vas uno en Europa, o vas uno allá en África. Dicen lo mismo. Le enseñaron que tenían que decir lo mismo con relación al diablo y con relación a Dios. Y todo lo que ellos dicen, todo es mentira, y no lo piensan, y todos lo dicen por esa bocota. Y tú dices, pero si él no está pensando lo que está diciendo. Se lo aprendió de que Jesús es Dios. De que tienes que aceptar a Jesús para ser salvo. De que Dios te va a castigar si no le pagas el diezmo. Todos son los mismos mensajes. Pero ahora se le cayó la cosa con el coronavirus, porque no pudieron salvar ni una persona. No pudieron curar a ninguno. No hubo milagros ahí en la iglesia, en ninguna de ellas. ¿Quién fallará? El buen sentido. ¿Quién fallará? ¿O es el diablo que te está diciendo una cosa que parece buena para que tú te convenzas? ¿O es Jesús el que viene a decir un mensaje para convencerte a ti? Dice, ¿quién puede decir cosas buenas para tentar? El diablo. Otros creen que solo Jesús se manifiesta y que puede decir cosas malas para probar. O sea, que el diablo dice cosas buenas para convencerte y Jesús dice cosas malas para probarte. Eso es lo que pasa en la iglesia. ¿Quién fallará? Pregunta el Espíritu. El buen sentido y la experiencia
Decimos la experiencia porque es imposible que los que profesan ideas tan exclusivas lo hayan visto todo como debe verse. Cuando se les oponen los hechos de identidad que atestiguan la presencia de parientes, amigos o conocidos por las manifestaciones escritas, visuales u otras, responden que es siempre el mismo espíritu. El diablo según los unos, Cristo según los otros, que toma todas las formas, pero no nos dicen por qué no pueden comunicarse con otros espíritus. O sea, que todo el que se manifiesta o es Dios a través de Jesucristo, que Cristo y Jesús no es lo mismo, o es el diablo diciendo cosas buenas para convencerte y Cristo diciendo cosas malas para probarte. Entonces, cuando tú le dices, pero es que eso no tiene lógica, entonces, ¿cómo podemos hablar con los demás espíritus? No, porque los únicos que comunican son ellos. Entonces, y esas manifestaciones que tenemos de nuestros hijos, de las personas fallecidas, de nuestros papás que quieren hablar muchas veces, de los amigos que pasaron, que son evidencias. En una sesión mediúnica aparecen estos espíritus y hablan y dan evidencia de lo que están diciendo a tal punto de que saben cosas que solamente tú las sabes. Eso es lo que quieren decir los espíritus. Quiere decir que las comunicaciones que pueden haber son de Cristo diciendo cosas malas o el diablo diciendo cosas buenas. Entonces, ¿de qué quedamos? Entonces dice, vendrá a engañarnos otros espíritus, un Espíritu Santo, pero no nos dicen que no pueden comunicarse con otros espíritus, ni con qué objeto el espíritu de verdad, vendrá a engañarnos y presentarse bajo falsas apariencias, a burlarse de una pobre madre, haciéndole creer, mintiendo, que él es el hijo por quien llora. La razón rehúsa admitir que el Espíritu Santo se rebaje ejecutando semejante comedia. Por otra parte, negar la posibilidad de cualquier otra comunicación, y lo subrayo y lo enfatizo, no es ocultar el espiritismo, lo que tiene de más dulce y piadoso el consuelo de los afligidos. O sea, no quiere hablar del espiritismo, cree que hablamos con el diablo, pero no ves la esencia del espiritismo, que eso no es otra cosa que es lo más dulce o piadoso, el consuelo de los afligidos, que consuela a los que están afligidos. Porque tú le dices a una persona afligida, en este momento hicimos la oración, ¿cuántos fueron consolados? No te sueltes de la mano. No porque me la deja a mí, sino que todos juntos tenemos ese apoyo. Los espíritus. Y le pedimos a Dios que nos envíe de sus fluidos. Y le pedimos a Dios que esos fluidos sean derramados a través de espíritus puros y perfectos, que vienen con la bondad de esos espíritus que son buenos. Y que cuando son derramados sobre ti, ay papá, lloras de alegría, porque eso es lo que enseña el espiritismo. Consuelo. La razón rehúsa admitir que el Espíritu Santo se rebaje ejecutando semejante comedia. Por otra parte, negar la posibilidad de cualquier otra comunicación no es ocultar al espiritismo lo que tiene de más dulce y piadoso el consuelo de los afligidos. Dejamos de recibir ese mensaje hermoso que tiene el espiritismo de nuestras intenciones, que nos hacen a nosotros tener consuelo, esperanza, agarrarnos de la verdad y no tener miedo. Digamos sencillamente que dicho sistema es irracional y no puede sostener un examen severo. Entonces yo hice en ese artículo, busqué el texto original del 48,
en francés y lo puse y lo comparé exactamente. O sea, hicieron una traducción correcta. O sea, que en ese sentido, pues, di la otra parte, di la milla extra. También, si me voy al 49, que habla de un sistema multiespiritista o poliespírita, te da una explicación de cuando se creen muchos espíritus. Pero yo me quería referir al 48 que habla del Espíritu Santo. Ahora, yo te pregunto a ti, de los que me están viendo que son católicos, muchos todavía son católicos, y van a la iglesia, y entonces allí te hablan del Espíritu Santo. Yo no te estoy ofendiendo. Por favor, que no te pase por la mente que esa es mi intención. Lo que yo te quiero decir es educarte. Que los espíritus, todos somos espíritus. Los espíritus son la inteligencia del universo. Han existido siempre. Y se puede acabar el mundo, puede venir una piedra allá arriba y explotar el mundo con un asteroide. Y los espíritus no se mueren. La raza humana sí. Y tal vez los cuerpos de los humanos se desaparecen. Pero no hay por qué tener ese miedo, porque el espíritu nunca va a perder su personalidad, su individualidad, su paso por cada existencia. Entonces, cuando yo te hablo de que el Espíritu Santo es un error, de que el espiritismo en sí, el que yo enseño, el que dice en los libros codificados, dice que eso es una aberración. No puede existir un solo Espíritu Santo. ¿Y quién dice que ese es el Espíritu y no lo es? ¿Y si ese es el Espíritu que estuvo en el tiempo de Jesús o es el que está en el tiempo de hoy? Entonces, para evitarnos ese problema, cada uno de nosotros tenemos un espíritu. Ese espíritu hay que educarlo. Esto que yo estoy dando aquí es educación. Que tú estás recibiendo y que va a estar grabado. Espero, cachorrito, que se salve este video, ¿verdad? Porque yo no lo pude grabar acá. Para que tú puedas seguir desarrollándote en ese sentido. Entonces, deja atrás la religión. La religión es un instrumento de dominación. Mira, te lo voy a leer aquí para que tú lo veas en el libro que está adulterado. Pero como estos libros adulterados, esa parte nunca la tocaron. Yo lo puedo citar con confianza. El capítulo 1, que se llama Caracteres de la Revelación Espírita. En el capítulo 1, el ítem o el versículo número 8 dice lo siguiente. En todas las religiones ha habido reveladores, y aunque todos ellos hayan estado lejos de conocer la verdad absoluta, fueron providenciales y adecuados al tiempo y al ambiente en que vivían, así como el carácter particular del pueblo al que enseñaban, al cual eran en relación superiores. A pesar de los errores existentes en sus doctrinas, despertaron los espíritus y sembraron los gérmenes del progreso que más tarde habían de florecer gracias al cristianismo. Los espíritus le están dando un apoyo al cristianismo. Pero Jesús no era cristiano. Eso vino después. Los cristianos no pueden decir que son cristianos porque creen en Cristo. Porque Cristo no era cristiano. Y así surgieron una multitud de pseudo reveladores o mesías, quienes respaldándose en el prestigio de sus títulos, explotaron la credulidad para saciar su orgullo, su rapacidad o su pereza, viviendo cómodamente a expensas de las supercherías. Todos estos individuos que son dirigentes de iglesias, de religiones, ellos viven muy bien. Ellos no padecen nada, ellos no tienen que sudar. Dan un culto el domingo y hay veces que el domingo se va al otro domingo porque vienen invitados
a predicar y ellos se sientan allí a ver la gente y a recibir el dinero. Eso es lo que dijeron los espíritus, yo no me lo estoy inventando. Está ahí en el artículo 8, capítulo 1 del libro de Génesis. El cristianismo no se libró tampoco de esos parásitos. Dice, su rapacidad, refiriéndose a los líderes religiosos, su rapacidad o su pereza, viviendo cómodamente a expensas de sus supercherías. El cristianismo no se libró tampoco de esos parásitos. Al respecto, es importante consultar el capítulo 11 del Evangelio según el Espiritismo. Habrá falsos cristos y falsos profetas. Yo le puse una X aquí porque yo creo que había problemas con esa parte de la reducción. Vuelvo a repetir, el segundo párrafo dice literalmente, como dicen las de las traducciones, desgraciadamente, en todas las épocas, las religiones han sido instrumentos de dominación. Esa es la postura del espiritismo, lo que yo enseño, lo que dicen los espíritus, lo que dijo el espíritu de verdad, que eran instrumentos de dominación. ¿Y qué es eso? Que los dirigentes se encargan de utilizar el poder que le dan esos feligreses, que doblan jodilla ante ellos y se meten allá y bajan la cabeza y que Dios, entonces le meten esos mensajes de miedo, de que Dios te va a castigar, que Dios es fuego consumidor, que Dios te va a castigar si no le pagas el diezmo. Pero si los diezmos no aparecen en la Biblia, los diezmos se referían no a dinero, sino a la 10ª parte de los frutos que se cosechaban y se le daba solamente a los sacerdotes, a través de los levitas. Los levitas que era una de las tribus de Israel, que se dedicaban a ayudar en el templo, a los sacerdotes, que eran los que estaban autorizados o certificados, o ¿cómo se llama eso? Ordenados. Eran solamente jóvenes, solteros, no sé si eran eunucos, que no tenían, la habían castrado, de 25 años a 50 años creo que era. Esos eran los únicos que recibían esos diezmos, que eran primicias, no era dinero, para sostener a los sacerdotes, para que ellos siguieran haciendo los cultos. Entonces quiere decir que en la Biblia no aparece el diezmo. Eso es simplemente de aquellos que surgen de eso. Y dice, el papel de profeta tentó las ambiciones secundarias, y así surgieron una multitud de pseudo reveladores o mesías, quienes, respaldándose por el prestigio de sus títulos, explotaron la credulidad para saciar su orgullo, su rapacidad o su pereza, viviendo cómodamente a expensas de sus supercherías, de sus creencias, de sus mentiras. El cristianismo no se libró tampoco de esos parásitos. Al respecto, es importante consultar. Otras versiones hablan muy claramente cómo fue que lo dijeron en el original. Pero esto hice un paréntesis de momento para que tú pudieras entender de qué se trata. Por favor, comparte. En el momento que tú compartes en este momento este video, él se sigue distribuyendo, y cada vez que tú lo ves y tú vas en una sección donde quieres hacer un comentario, tú lo pones porque yo lo voy a chequear. Yo voy ahora buscando, cuando termine de esta programación, verifico a Laura, me voy a sentar a ver los comentarios y les voy a ir contestando a cada uno de aquellos que no le he contestado porque no he capturado saludos, no he capturado la pregunta. Pero todo lo que sean temas relacionados a este tema, toda pregunta, toda duda, usted en el momento que usted esté oyéndome, para el video y hace un comentario. Entonces, en el momento que se hace el comentario, cuando usted mira así el listado de las personas que están comentando, los que comentaron en el momento en vivo tienen un puntito al lado rojo.
Y los que comentaron tiempo después, 1 año, 2 años después, 1 semana después, tienen un puntito gris. Entonces cuando yo lo miro, dije, bueno, esto quiere decir que esta persona volvió a ver este video e hizo un comentario. Entonces yo solo voy a contestar. Pero entonces si veo un comentario que tiene un puntito rojo, sí, quiere decir que fueron parte de la audiencia, de ustedes que están ahí listados ahí arriba. Que yo los veo aquí sus caritas. Creo que con esto pues me aclaro lo que estamos haciendo. Esto es educación. Y hay una falta de educación espírita. Si no se dan estos programas, si ustedes no comparten estas cosas, se quedan los de Brasil, los de Colombia, los de Argentina, la Confederación Espírita de Argentina, la CEA, o la Confederación Espírita de México. Nosotros tenemos el espiritismo y lo queremos llevar. No hemos perdido nada. Hemos rescatado los libros codificados. Algún día la gente se dará cuenta que pudimos dar la cara y que pudimos recobrar esos libros y tener esos libros disponibles para cada una de las personas que pudieran verificarlos en el futuro. Son de gratis, nadie puede cobrar nada por eso. Ahora, si yo vengo y hago una traducción del libro de los espíritus y la publico y me cuesta dinero a mí, yo cobro dinero por el costo de la producción de eso, pero no por derechos de autor, porque no hay derechos de autor. Eso ya caducó. Nadie puede venir a decir, esto es mío, Frank, no me lo toques, y ni puedes escribir, ni puedes mencionar eso si no tienes mi permiso. Como hacen con la música. Hay música por ahí de gratis, y cuando ven que uno la usa de base, porque es bonita. Mira, por ejemplo, la música que yo siempre utilicé desde todos mis videos, se llama Vale la Pena. Laura no la quería, esa música, y es que me llega al corazón cada vez que yo uso eso. Pues se fueron y buscaron en Brasil las personas que habían producido ese video. Lo reclamaron, lo pusieron en legal y empezaron a pedir reclamos para que yo no lo pudiera utilizar. Inundaron todos mis videos, como todos mis videos tenían esa base. Y Google, YouTube, lo que hizo fue, no, si él no está cobrando dinero, yo nunca he cobrado dinero, él puede utilizar ese fondo musical que está disponible, pero no puede cobrar dinero por ese video. Pero no le bastó eso, fueron por allá, me borraron 800 videos. Y YouTube lo aceptó. No me dio la oportunidad de réplica. Nunca me contestaron. Tal vez alguien infiltrado allá adentro hizo eso, pero yo tengo noticias para YouTube. Todos los videos están disponibles y en este momento estamos considerando ponerlos en otros lugares que no tengan que ver con YouTube, porque eso no se puede borrar. Eso se tiene que quedar para la eternidad. Bendiciones a ti. Gracias por saludarme. Carol Lilian Guijalba. Un abrazo, Frank. Y la Sara Pérez. Sí. Ok, hemos hablado hoy de lo que es el Espíritu Santo. A usted no lo cojan de bobo. Que el Espíritu Santo, usted tiene aquí la contestación que usted le va a dar a esas personas. Y vámonos al libro de los mediums, en el capítulo 4, artículo 48, para que tú veas lo que los espíritus le dijeron a Kardec y se puso por escrito de lo que es el Espíritu Santo. Y si fuera de todo eso no estás de acuerdo, vámonos entonces a verificar qué decía Jesús. Porque mira lo que pasa. La Biblia no es un documento confiable. Pero ¿qué pasa? El espiritismo en los libros codificados se aseguró de publicar aquellas cosas que dijo Jesús, que los espíritus lo corroboraron. Entonces, pero usted se contradice, Frank, porque usted habla mal de la Biblia, pero acepta que Jesús dijo eso en la Biblia. Sí, porque todo lo que dijo Jesús en la Biblia, que los libros codificados lo repitieron y que lo enfatizaron y lo explicaron, todo eso yo lo creo y lo acepto. Y cuando se habla de que Jesús no es Cristo, porque Jesús nació en Nazaret y el Cristo nació en Belén, yo lo creo. Cuando se habla de que Jesús no aparece en ningún momento de la Biblia diciendo que Él era Dios, no lo pronunció con sus labios,
Yo lo creo. Cuando tenemos el ítem número, el libro de Mateos de la Biblia, capítulo 16, el 20-16. ¿Es el 20-16 o 16-20? Uno de los dos. Me parece que es el 20-16. Jesús dijo que él negaba que lo llamaran el Cristo. Y le dijo a la mamá, por favor, dile a los discípulos que no me digan el Cristo. Porque él no se sentía que él era el Mesías prometido que venía profetizado por Elías en el Antiguo Testamento. Y el mismo Jesús negó que le llamaran el Cristo. Y hoy todo el mundo dice, no, el Cristo. Pero Fran, ¿por qué aparece el Cristo y Jesús en la codificación, en los libros codificados? Sencillamente, los espíritus dijeron que esto no era los libros codificados para debatir esos temas. ¿Y dónde está eso, Fran? Génesis, el capítulo 15, número 2. Ok, capítulo 15. Lo voy a poner en la pantalla en el video que voy a... Dice, el número 2. Los espíritus le dijeron a Kardec, sin prejuzgar sobre la naturaleza de Cristo, quiere decir, ellos no venían a discutir Cristo o Jesús. Ellos sabían que cuando tú hablabas de Cristo y Jesús, todos esos religiosos, el 97.99%, el 99.99%, 97% de los que habían en aquel momento que se empezaron a llamar cristianos, creían que Cristo y Jesús era lo mismo. Pero cuando tú vienes ahora, después de 18 siglos, 20 siglos, 21 siglos, te das cuenta de que Jesús nació en Nazaret y que el Cristo nació en Belén y que allí es donde está el pesebre de los nenes, los reyes magos y todas las cosas, ¿verdad? No es el mismo Jesús que nació en Nazaret. Entonces, sin prejuzgar sobre la naturaleza de Cristo, tema que no es objeto de la presente obra, o sea, que aquí no venimos a discutir si Jesús o Cristo o Jesús. Eso lo hago yo. Después de 21 siglos, el análisis yo lo estoy haciendo elaborando el tema. Y tengo el hecho de yo estudiar y darme cuenta de la diferencia que hay entre esas dos. Jesús no era el Cristo. Y el mismo Jesús lo negó. Y se lo dijo a la mamá, dile a ellos que no me digan el Cristo. Pero Jesús era el Mesías divino, que venía con un mensaje de Dios. Pero no era porque Dios se lo diera. Ahí es donde tenemos que empezar a trabajar un poco más fuerte. Todo espíritu que encarna, todo, el espíritu tuyo, el mío, el del cachorrito, todos los que están aquí, tienen un espíritu protector por encima. Quiere decir que el mismo Jesús no hablaba con Dios, hablaba con su espíritu protector. ¿Y quién era el espíritu protector de Jesús? El espíritu de verdad, que es un espíritu puro. Entonces Dios hablaba con el espíritu de verdad y el espíritu de verdad le mandaba información a Jesús. Y lo que dijo Jesús y dejó escrito, él no dejó nada por escrito, pero lo que se escribió de lo que él dijo era consecuencia de lo que le dijo su espíritu protector. A ti y a mí no nos habla Dios, nos habla nuestro espíritu protector. Yo tengo mi espíritu protector, Diambel se llama. Y a ese espíritu, cuando yo le quiero consultarlo, yo le consulto y le hablo. Y le pregunto. Cuando tú no tengas nada que decir, nada que hacer, quiere decir que está claro el punto de que no se viene en el espiritismo, en ninguno de los libros, a defender el caso de Cristo y Jesús. Pero cuando tú no sabes qué hacer, el ítem 182 del libro de los mediums dice, mira, yo no sé qué hacer, Frank, mira, me viene lo que me pasa, es que no puedo pagar el carro, no puedo pagar la casa. Medium inspirado. ¿Qué es un medium? Un medium inspirado. Dice el 182. Toda persona que, ya sea en estado normal, ya sea en estado de éxtasis, eso tengo artículos que explican lo que es el éxtasis, que es un estado en que uno cae después de que le den pase magnético, cae como una especie de trance. Ese trance es que el espíritu se transporta al mundo de los espíritus y llega a un punto de cuando se llega al punto que se llama éxtasis, es de una felicidad inmensa. Ese espíritu no quiere regresar muchas veces porque se siente que quisiera quedarse allá, pero eso es
Dios lo permite para que cada uno de nosotros sepamos cómo es el mundo de los espíritus en el momento que somos puros y perfectos. Una felicidad inefable, una felicidad tan increíble que tú no te quieres despegar de eso. Entonces dice, toda persona que ya sea en estado normal, ya sea en estado de éxtasis, recibe por el pensamiento comunicaciones extrañas a sus ideas preconcebidas, puede colocarse en la categoría de los médiums inspirados. Como se ve, es una variedad de la mediunidad intuitiva, con la sola diferencia de que la intervención de estas potencias ocultas es todavía mucho menos sensible, porque en el inspirado es aún más difícil de distinguir el pensamiento propio de lo que le es sugerido. Todos somos mediums, y yo diría que todos somos mediums inspirados, que vienen voces a nuestra mente y nos susurran al oído y nos dicen cosas y mantienen incrustado en nuestra mente la verdad eterna, lo que enseña el espiritismo, que es la verdad eterna, que no se equivoca y es absoluta. Entonces, cuando tú no tienes nada que hacer en algo, que tú no tienes ayuda de nadie y nadie te conoce y nadie te puede dar la mano, entonces tú tienes que hacer lo que aquí dice. Dice, lo que caracteriza a este último, que son los mediums inspirados, sobre todo es la espontaneidad. La inspiración nos viene de los espíritus que nos influyen en el bien o en el mal. Tú puedes tener un pensamiento bonito, tú puedes tener como este señor que pidió oración hoy, que tenía mucha excitación, mucha ansiedad. Es que hay espíritus que te están diciendo cosas que te dan ansiedad. En el momento que tú los descubres, tú los puedes rechazar, que es lo que no se hace. Y al no hacerse, ellos se aprovechan, porque ellos se aprovechan de los espíritus sin experiencia. Eso está en el ítem 218, me parece, del libro de los espíritus. La inspiración que viene de los espíritus, y con esto acabo, influyen en el bien o en el mal, pero antes de la obra de aquellos que nos quieren bien y cuyos consejos dejamos de seguir, muy a menudo se aplica a todas las circunstancias de la vida. En las resoluciones que debemos tomar bajo este aspecto, se puede decir que todos son mediums, porque no hay personas que no tengan sus espíritus protectores y familiares que hacen todos sus esfuerzos para sugerir a sus protegidos pensamientos saludables. Si nos penetráramos de esta verdad, recurriríamos más a menudo a la inspiración de nuestro ángel guardián en los momentos en que no sabemos qué decir o qué hacer, que se le invoque con fervor y confianza en caso de necesidad, y nos admiraremos de ideas que muchas veces surgirán como por encanto, ya sea que debamos tomar un partido, o sea, irnos por un lado, ya sea que tenga que componerse alguna obra. Cuando no acude ninguna idea es porque será preciso esperar. La prueba de que la idea que sobreviene se extraña a uno mismo es que si hubiera estado en nosotros, siempre habríamos sido dueños de ella y no habría motivo para que no se manifestara cuando quisiéramos. El que no es ciego abre los ojos para ver cuando quiere. Del mismo modo, aquel que tiene ideas en sí las tiene siempre a su disposición. Si no acuden como lo desea, es porque está obligado a tomarlas en otra parte que en su propio fondo. Tú no sabes qué hacer. Hay 382 del libro de los medios. Te dice, pues cuando eso te ocurre, tú vas a tu mente y tú dices, y tú oras. Vamos a hacer un ejemplo. Yo digo, Dios, en este momento vengo ante tu presencia
te pido que me ayudes a esta decisión que tengo que tomar y te pido que le des permiso a mi espíritu protector para que me dé sugerencias en mi mente y que yo así pueda ver las alternativas que yo pueda tener en esta circunstancia difícil. No tengo que quitarme la vida, pero yo puedo acudir a mi espíritu protector y entonces ahí dice que te van a venir ideas que tú nunca sentías que no estaban pasando por tu mente. También te dice que si tú tuvieras ese conocimiento de cómo resolver el problema, ya lo tendrías ahí a la mano en el momento en que se lo pide al espíritu. Pero si de momento tú ves que hay un vacío, que no viene la información, en ese momento tú tienes que entender que tienes que esperar, que la información no llega en el momento. ¿Cuántas personas me hacen preguntas de cosas que quisieran una contestación? Y yo le digo, yo no tengo la contestación, pero si me permites que yo esta noche ore, yo te dejo saber mañana cuando el espíritu me hable. Y siempre el espíritu me habla y me dice, esto es lo que pasa, así, así, así. Entonces yo puedo ayudar a esa persona, siempre y cuando no entre en la adivinación ni en conocer el pasado de las cosas. El ítem 300 del libro de los medios dice que todos los espíritus que buscan el principio de las cosas, o sea, no se conforman con saber que nacieron y no pueden recordar el pasado y que eso está determinado así, y se van a hacer una regresión con unos espiritualistas, con unos metafísicos que supuestamente son médicos y son científicos, psicólogos, y que con esa información te reprograman la mente. Búscalo. Yo busqué dos lugares en España que se dedican a hacer regresiones a vidas pasadas. Y entonces yo empecé a buscar la razón por la cual ellos hacían eso. Entonces yo dije, es porque cogemos información del pasado que él no se acuerda y reprogramamos la mente. ¿Y qué ocurre ahí? Inmediatamente violaste las reglas. Inmediatamente cometiste un error grandísimo que te va a tocar una nueva reencarnación. ¿Por qué, Fran? Porque no se puede reprogramar la mente, que significa tú tener libre albedrío. Estás imponiendo que una persona, por medio de una regresión, por medio de una hipnosis, una hipnoterapia, te meta cosas en la mente para quitarte a ti un vicio del cigarrillo. Yo tengo gente que yo los he tenido que eliminar y dije, no, porque yo creo que las sesiones mediúnicas tenemos que ir a hacer regresiones y tenemos que buscar información para ayudar a esa persona. Y yo vi una persona que se le ayudó y se le quitó el vicio del cigarrillo. El vicio del cigarrillo, y en el momento en que tú le digas a ese espíritu que no te metas más eso en la mente, ese espíritu se va. Y en ese proceso que se hizo, que se violó las reglas, que se fueron al pasado a buscar información que está vedada, que no la puedes tener porque existe el olvido del pasado, cometiste el gran error. La persona que lo hace y la persona a quien se le dice que lo haga, porque vienen ellos y pagan dinero por eso. Van a estos lugares y pagan $200, $300 para que le digan qué le pasó, para supuestamente liberar una obsesión, y eso no se hace así, porque se reprograma la mente. Cuando tienes un vicio, de lo que sea, ese es un espíritu. Y puede haber una terapia que te ayude a ti a mejorar eso, a aceptarlo, pero no te pueden reprogramar la mente. Porque en el momento que te reprograman la mente, significa que tú no tienes libre albedrío. Entonces cuando tú te vas y buscas, y eso es malo, Fran, en el espiritismo, ay papá, eso es un crimen. Un crimen. Vámonos al libro el libro de los espíritus. El ítem 358. Libro de los espíritus. Y con eso terminamos. Porque hay que hacer eso, porque si no, tú no te caes. El 358, el libro de los espíritus. Mira cómo eso es un crimen ante Dios. Que te va a tocar muchas reencarnaciones. Se te van a quitar las ganas de hacer regresiones. Ah, no, que ya yo lo hice, pues tienes que pagar. Van a pasar años en que tú vas a tener que pagar por eso. 358, ¿qué dice? $357. Mira qué importante es esto. ¿Cuáles son para el espíritu las consecuencias del aborto? O sea, tú cometes un aborto en la esposa tuya y tú accedes a que esa persona... Vamos a hacer la actividad de conocer el espíritu protector. No te me vayas, que lo voy a hacer antes de cerrar hoy.
cuando tú haces y permites que haya un aborto en la familia, porque no puedes tener ese hijo, no lo quieres, o fue un error, o fue una violación, lo que sea, en ese momento el Espíritu pregunta, ¿cuáles son las consecuencias del aborto? Eso es un crimen, porque tú vas a matar a ese niño. Una existencia nula que tendrá que recomenzar. Si en este momento estás sufriendo porque llegó ese niño y todo ese tipo de cosas, tienes que volverlo a repetir hasta que respete la vida de ese niño. ¿Y qué te dice el 358? El aborto provocado es un crimen, sea cual fuera el periodo de la gestación en que se los realice. No importa cuándo fue la gestación, si fue la primera encuentro que tuvo la mamá y el papá, en su relación sexual, ¿verdad? En cualquier momento de la gestación de que vino ese espíritu y entró, porque en el momento en que eso ocurre, viene el espíritu que va a ser asignado a esa nueva existencia. Y dice que es un crimen. ¿Y por qué es un crimen? Un crimen ante Dios, no ante los hombres, es ante Dios el que comete un aborto. El aborto provocado. Siempre, dice el Espíritu, siempre se comete un crimen desde el momento en que transgredís, o sea, violas la ley de Dios. La madre u otra persona siempre comete un crimen al quitarle la vida al niño antes de que nazca, porque le impide al alma afrontar las pruebas cuyo instrumento debería ser el cuerpo. Si el espíritu tiene que utilizar su cuerpo, su mente, su libre albedrío para afrontar las pruebas, vencer las pruebas y adelantar el espíritu, tú no puedes acceder a que venga una persona y te haga una regresión con tu consentimiento, tú pagues por eso y se te meta en la mente y te cambie el pensamiento sin contar con tu decisión. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que tú deseas? En realidad. Si tú lo decides, pues ya eso es otra cosa. ¿Bueno? Pero aún así, la regresión no pretende que tomarte permiso a ti, sino que inmediatamente te ponen en un proceso de hipnoterapia y esas hipnoterapias no funcionan al 100%. Bueno, lo que te quiero decir en todo esto es que en el momento que hay una regresión del pasado a vidas que tú olvidaste y tú las traes a través de ese procedimiento que esta gente se inventaron, tú violas el libre albedrío y se convierte en ¿qué? En un crimen ante Dios, como si fuera un aborto. Porque en el aborto tú estás quitándole la vida a ese niño sin que pueda decidir el niño cómo él quiere vivir la vida. Y cuando se encuentra una situación en que la mamá está subida de por medio, la mayoría de las personas le dicen, ¿y qué yo hago si me dicen que tengo que decidir por la vida de la mamá o la vida del niño? Yo quiero ahí que me pongan la contestación. ¿Cuál es la contestación que es la correcta según los espíritus? ¿Salvar a la mamá o salvar al niño? Bueno, papá, eso lo dice exactamente el 360. Vamos a ver si es verdad. Después, yo dije el 358, ¿verdad? Te contesta. Se lo di a asignación para que lo busquen. Mabel, búscatelo. Tú has participado en actividades que yo he hecho esa pregunta. En un momento en que la madre o el feto del niño estén en juego, ¿a quién hay que salvar? ¿A la mamá o al feto? Si se puede salvar el niño. La contestación es el niño, no a la mamá, porque el niño no se le puede privar el derecho a ejercer su libre albedrío en la vida para borrar las maldades, las faltas que cometió. Nosotros no existimos por existir. No porque yo existo, porque yo tengo un papá rico, una mamá rica y que ellos me pueden tener. Y yo vengo a disfrutar de esta vida, ¿no? De eso no se trata. Toda vida que viene y encarna, viene a sufrir. Ah, que yo no estoy sufriendo porque yo soy rico. Bueno, los ricos tienen un modo de sufrir y de expiar, que es que se le presentan situaciones en que si toman malas decisiones, esas malas decisiones le ocasionan
más años en nuevas existencias hasta que pueda liquidar eso. O sea, no te creas que el ser rico es una llave a la felicidad. Yo deseo que venga alguien y diga, mira, Fran, yo sé que tú tienes ese dinero que te lo regalaron. Entonces, si tú vienes en ese momento y dices, es que yo no tengo dinero. Cuando tú tienes el dinero y lo puedes salvar, entonces en ese momento, un regalo que te dieron se convierte en una falta en tu desarrollo, en tu adelantamiento. Entonces, te va a tocar muchos añitos a recobrarte de ese mal que hiciste, porque simplemente teniendo la oportunidad de ayudar, no ayudaste. Porque esto se trata del bien y el mal. Luis Miguel, un gran cantante de México, que dicen que nació en Puerto Rico por error, tiene un eslogan, o sea, que le dice a la gente, no importa la historia que te den, no importa lo que te digan, no le prestes dinero. Bueno, lo que pasa es que en la parte material, las personas que ven que una persona es poderoso, tiene mucho dinero y está en necesidad, pues lo primero que se le ocurre es, este es amigo mío, déjame pedirle ayuda. Pues, pero Bambalán dice, no importa la historia que te den, tú no le des. Quiere decir que ese, con las riquezas que le puedan dar, o que pueda recibir por el medio del canto que él hace, cuando tiene la oportunidad de ayudar, ya con ese eslogan que él dice, ese refrán, que lo están publicando en Facebook y en todos lados, está demostrando que no importa lo que pase, tú no le vayas a pedir dinero porque no te va a dar. Pero qué bonito sería que una persona no sepa que tú tienes dinero, pero que está en tanta necesidad que tiene la necesidad de ir ante ti, bajar la cabeza y me puedes ayudar. Qué lindo cuando tú le dices, te voy a ayudar. Es bien difícil. Nadie se quiere desprender de nada. Así que aquel que me quiera regalar a mí, que no sepa qué hacer con el dinero y se lo quiera dar al perro o al gato, regálamelo a mí. Yo me voy a encargar de cuando yo lo reciba, utilizarlo bien, para mí y para las personas que pueda ayudar. Porque no tengo en mi pensamiento la parte material. Porque no importa que tú no me lo envíes, yo voy a seguir viviendo. No importa lo que tú me puedas desear, yo te deseo el bien. A cualquiera, yo te deseo el bien. Ahora, te voy a decir una cosa, mira, porque él le vas a dar, ese dinero se lo va a dar un pejo, un gato, que es un animal, pero bendito, vamos a ser realistas. Hay más necesidad en el mundo, tú sabes. Y para eso es que existimos, para venir a una existencia a liquidar deudas del pasado y a demostrar que nuestro espíritu ya está desprendido, no es materialista. Y de eso se trata. Bueno. Soy espiritual y al fin yo voy a practicar. Es amar a quien nos hizo mal. Es dar la otra mejilla, es doblar las rodillas y perdonar. Bien común es la enseñanza de Jesús, Maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor.